decía, a manera de introducción tenemos que recordar un poquito, no mucho, de lo que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que vimos? Comenzamos nuestra primera enseñanza acerca de las generalidades del tabernáculo. Amén. Y esto es muy importante. Y decíamos que este tabernáculo era precisamente una tienda, una carpa que podía montarse, que podía desmontarse para ser trasladada a cualquier lugar a donde se movieran las tribus o el pueblo de Israel. Y que este lugar estaba dividido en dos áreas. ¿Se acuerdan cuáles eran estas áreas? El lugar santo, el lugar santísimo, y a las afueras se encontraba también lo que eran los atrios. Amén. Aprendimos también que dentro del lugar santo había, sí, tres cosas. Solo podía entrar el sacerdote, ¿verdad? Los sacerdotes. Y había dentro de este lugar tres elementos. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Eh? El pan. ¿Cuál pan? Usted está pensando en comer, hermana. El pan. La voy a regañar, no puso atención, no se crea. Sí, efectivamente, la mesa de los panes de la proposición. Entrábamos, recuerde cómo veíamos el sentido del tabernáculo, ¿verdad? De la puerta así. Y a mano derecha estaba precisamente la mesa de los panes de la proposición. A mano izquierda teníamos el otro elemento que era el candelero de oro, que era la única luz que había ahí porque todo estaba cerrado. Y enfrente de nosotros, antes de pasar la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, estaba el altar del incienso. Aquel altar que ya es muy conocido porque Zacarías entró ahí a servirle a Dios y se le apareció este ángel. Amén. Hoy vamos a hablar y hoy vamos a conocer acerca de las generalidades también del lugar santísimo y acerca de las generalidades de los atrios. Amén. Y vamos a entrar directamente a la diapositiva número 3 allá en Gayor, para los que están allá sirviendo en la computadora. En la número 3, vamos a ver qué hay ahí. Ahí está, en la número 3, muy bien. Vamos a ver acerca del lugar santísimo. Lo primero que vamos a señalar, miren, aquí tenemos, ahí está. ¿Sí? El lugar santísimo tenía las siguientes. Vamos a regresar a la diapositiva 1. Ya vimos allí ahorita, nada más para que vean a la 1, a donde está el tabernáculo completo. No, ese mero. Nada más para que se dé cuenta, recordando, aquí estaba el lugar santo, que fue el que vimos, la mesa, el altar del incienso y el candelero. Vamos a ver esta área, ¿sí? Ok, ahora sí regresamos a la diapositiva 3. Bueno, en el lugar santísimo, escúchelo bien, tenía unas medidas. No son unas medidas que el hermano se inventó, son medidas que Dios le dio a Moisés para que se levantara hacia el tabernáculo. Y este medía aproximadamente 4.50 metros. Yo ya se lo estoy convirtiendo, porque antes la medida eran los codos, ¿verdad? Entonces, y no son precisamente los de Monterrey, no, era la medida que había antes. Entonces, este medía 4.50 metros de ancho por 4.50 metros de largo. ¿Sí saben lo que es esto? Es una figura geométrica que se llama cuadrado. Era un cuadrado, tenía la misma medida tanto de ancho como de largo. A diferencia del lugar santo, que era un rectángulo, ¿sí? Entonces, bueno, esas eran las medidas. Y este lugar estaba separado precisamente por un velo. ¿Se acuerda que decíamos que tenía un velo? Bueno, ese velo que usted recuerda simbolizaba algo. ¿Qué simbolizaba? Que el acceso a Dios o a la presencia de Dios era restringida. Al lugar santísimo, que es lo que vamos a ver ahorita, solo podía entrar el sumo sacerdote. Cualquier otro que entrara a ese lugar iba a ser consumido por el fuego de Dios. Solamente en este caso Moisés podía entrar a ese lugar. Y podía entrar ahí para platicar y hablar con Dios. Amén. El resto del pueblo, como usted ya lo sabe, y hoy vamos a ver las generalidades de los atrios, tenía que permanecer fuera de este lugar. Es decir, en los atrios. El pueblo de Israel, lo más cercano que podían llegar a la presencia de Dios eran los atrios, donde se juntaban a hacer oración a la hora del incienso, cuando entraba el sacerdote a ofrecer el incienso. Muy bien, iglesia. Cuando Cristo murió, dice la escritura una frase que todos conocemos, ¿la recuerda? Que el velo del templo, ¿qué? Se rasgó. Bueno, ese es el velo del cual está hablando la escritura. Aquel que separaba, que restringía la entrada del lugar santo al lugar santísimo, a la presencia de Dios. De eso habla. Recuerda también que hablamos de que primero eran los tabernáculos y luego ya pasaron a estructuras llamadas templos, donde ya era algo fijo, ya no se podía trasladar.
Ese es el velo al cual está haciendo referencia la Escritura. Y el significado, el resultado de este rasgamiento, por decirlo así, fue glorioso, hermanos. ¿Amén o no? Y es por eso que los que hemos creído, los que estamos aquí, que hemos creído en el Señor, es que ahora podemos entrar a la presencia de Dios. No necesitamos ni un tabernáculo, no necesitamos un templo y no necesitamos un intermediario. Al aceptar a Cristo, Cristo se convierte precisamente en ese camino que nos lleva a la presencia de Dios. Amén. Dice en el libro de Hebreos: acerquémonos pues que confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Amén. Este es el acceso que tenemos ahora tú y yo, y por lo cual debemos de sentirnos privilegiados. Jehová quería habitar en medio de su pueblo cuando estamos hablando en el Antiguo Testamento. ¿Y qué le dijo a Moisés? Hazte un tabernáculo, porque yo quiero estar en medio de mi pueblo. En las particularidades veremos más adelante, en un futuro, que el pueblo de Israel se ponía, no crea que nada más a ver quién alcanzaba, como llegamos aquí, no, a ver dónde encuentro lugar y dónde me siento. No, había un acomodo que Dios les dijo, como se tenían que acomodar cada una de las tribus. Y en el centro estaba el tabernáculo, porque esto representa precisamente que Jesucristo, el que había de venir, es el centro de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Entonces imagínense, Jehová quería habitar en medio de su pueblo. Hoy Dios quiere habitar en nosotros. Hoy Dios quiere habitar en su pueblo. Y ya no hay más tabernáculo. ¿Cómo le hacemos pues? Ya no hay más templos, iglesia. Entonces, ¿cómo va a habitar Dios? Ahora tú y yo somos templo, dice la Escritura, del Espíritu Santo. Y Él quiere habitar en ti y en mí, iglesia. Dice la palabra: o ignoráis, en 1 Corintios, que vuestros cuerpos, ¿qué? Son el templo del Espíritu Santo, el cual dice mora en vosotros. Ya no hay más tabernáculo. Ahora tú y yo somos esos recipientes que podemos contener al Espíritu de Dios, y debemos contener al Espíritu de Dios. Amén. Dentro del lugar santísimo, pues, iglesia, se encontraba, vamos a ver aquí, ya lo estamos viendo ahí, se encontraba esto que vemos aquí. ¿Qué es esto que vemos aquí? El arca del testimonio, conocida también como ¿qué? Como el arca de ¿qué? Del pacto, conocida también como ¿qué? Como el arca del acuerdo. Todos estos nombres se le dan. Y esta era una de las piezas que había ahí. Y esta pieza era la pieza más importante, por decirlo así, o Dios la hacía importante, porque ahí descendía la presencia de Dios. Amén. Era la pieza más relevante en el tabernáculo, dado que sobre ella, dice, sobre el propiciatorio, descendía la presencia de Dios para hablar con Moisés, y Moisés le comunicara las indicaciones que Dios le había dado para su pueblo. Amén. Y esta se conformaba de dos piezas. La primera era precisamente la que te decía, el propiciatorio, y la segunda era el arca en sí. Y vamos a ver dos textos bíblicos en Éxodo 25, búscalo por favor, Éxodo 25, que sostienen y sustentan lo que te estoy diciendo. Palabra, iglesia, no podemos estar predicando palabras motivacionales dentro de un púlpito y en una iglesia. Tenemos que predicar palabra de Dios. Y lo que prediquemos tiene que estar sostenido por la Escritura. Éxodo 25, 17, primero. Vamos a ver nada más ahí lo primero que dice ahí en el 17. Para que veas que había una orden de parte de Dios para hacer esto que vamos a ver ahorita. Y dice Éxodo 25, 17. Y harás que un propiciatorio, ¿de qué era, hermano? De oro fino. ¿Te acuerdas lo que te decía el tabernáculo? Si nos pusiéramos a valorar en estos tiempos lo que valía el tabernáculo, hermano, vamos, tendríamos la congregación más grande del mundo. Tenía un valor incalculable. Las cosas estaban hechas con oro, con plata, con telas de lo más costoso, trabajadas artesanalmente. Todo era perfecto, amén, porque así es nuestro Dios. Y el tabernáculo, iglesia, es sombra de lo que había de venir, es sombra de Jesucristo. Amén. El tabernáculo, decíamos, representa a Jesucristo. Y entonces imagínate esto, dice: y harás un propiciatorio de oro fino. Ahora ve el versículo 21. En ese 17 vimos nada más la orden, dice: hagan un propiciatorio. Y luego en el versículo 25, 21 dice: y pondrás el propiciatorio encima de ¿dónde? Del arca.
Eran dos piezas separadas. Y en el arca, escucha bien y subraya esto, dice: pondrás el testimonio que yo te daré. ¿A qué se refiere esto? A que dentro de esa caja, porque el arca literalmente era una caja, era un cofre de madera, pero que estaba recubierta de oro. El propiciatorio sí era de puro oro, de oro que estaba completamente limpio, dice, de oro fino, limpio, dice, se nombraba el arca del testimonio. Por eso, iglesia, por lo que dice aquí, y pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Por qué? Porque dentro del arca se contenía precisamente el testimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que esto era la comprobación de que Dios, se iban a dejar estos artículos como comprobación de que Dios había acompañado, había estado literalmente con los hombres, resultado del pacto, de la alianza y del compromiso de Dios con su pueblo. Por eso era el arca del testimonio, y se iban a dejar estas cosas. Ahora, ¿qué contenía esa arca? Amén, eso es lo importante. ¿Qué fue lo que se guardó como testimonio? Vamos, ¿sí? ¿Qué fue lo que se puso ahí? Vamos a ver, antes de pasar a la diapositiva 4, les voy a leer un texto, si quieren ya ponerla, la diapositiva 4, donde vemos el contenido del arca del testimonio. Mientras les leo lo siguiente, porque está en la Nueva Traducción Viviente. Es el único texto que traje ahora fuera de la Reina Valera. Y dice lo siguiente, en Hebreos 9:4, dentro del arca, es la justificación de lo que te estoy diciendo, había un recipiente de oro que contenía el maná, ¿ok? Y luego dice, la vara de Aarón a la que le había salido hojas, y las tablas del pacto que eran de piedra. Amén. Dentro del arca, que fue algo que dio Dios de indicación se hiciera, también les dio la indicación de poner 3 testimonios, como diciendo, 3 muestras testigo de algo, ¿sí? ¿Qué eran esas 3 cosas? Número 1, vamos a empezar por las tablas de la ley. Mira, aquí lo podemos ver. Las tablas de la ley, aquí están, ¿verdad? Muchos piensan que al decir tablas, pues eran de madera, no, así se le conocían, eran de piedra, ¿ok? Y en estas tablas se encontraba contenido, ¿qué? Los mandamientos que Dios le había dictado, si Dios le había entregado a Moisés para el pueblo de Israel. ¿Para qué son los mandamientos, iglesia? Para cumplirlos, para seguirlos, para ser guiados de la manera correcta, porque esto, como les digo y se los voy a estar repitiendo, era sombra de lo que había de venir. Y vas a abrir tu Biblia en Deuteronomio capítulo 10, mucha Biblia el día de hoy, mucha Biblia, porque eso es lo que tenemos que compartir. Te lo voy a estar repitiendo, Biblia, Deuteronomio 10, versículo del 1 al 2. Mira lo que dice ahí, vamos a dar tiempo que lo busques. El Pentateuco, los 5 primeros libros, están al principio para los que son nuevos. Y dice aquí, en aquel tiempo Jehová me dijo, dice, lábrate 2 tablas. ¿De qué eran las tablas? De piedra, dice, como las primeras. Esto llamó la atención. Y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Está hablando del arca del pacto, no está hablando del arca de Noé. Y dice, y escribe en aquellas tablas, escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás ¿dónde? En el arca. Ahí nos dice que estas tablas se dejaron en el arca y son parte del testimonio. Mira, iglesia, no voy a entrar en particularidades porque es un tema muy amplio, lo vamos a ver. Es hermoso todo esto de lo que se quedó adentro si lo estudiamos a fondo. Pero mira, Moisés al bajar, Moisés había subido a hablar a la presencia de Dios, al monte Sinaí, donde le iba a dar las tablas. Y Jehová, cuando Moisés bajaba de ese lugar, y le había dado las primeras tablas escritas, dice la escritura, por el mismo dedo de Dios. Cuando él bajaba, vio y se dio cuenta que el pueblo de Israel había hecho un becerro, habían construido un becerro de oro y le estaban adorando el becerro. Entonces, ¿qué pasó con Moisés? ¿Qué pasa con nosotros cuando vemos algo que nos hace enojar? Yo antes así reaccionaba. Alguna vez rompí, la verdad, disculpen, no conocía a Cristo, no se asusten. Alguna vez rompí una recámara recién comprada de mi mamá. Le di una patada porque llegué enojado a la casa y la rompí la puerta, y luego estaba llorando porque era mi recámara nueva, pues ya la descompuse toda. Pero ¿qué hizo Moisés? Se enceló, se encendió en ira, se enojó. Y entonces en ese enojo, pienso yo, no reflexionó y tiró y rompió las primeras tablas
tablas que Jehová le había dado, donde venían los mandamientos. Y es por eso que las tablas que ahora se guardan o se guardaban o se guardaron en el arca precisamente eran las segundas, como dice Deuteronomio 10:2, que dice: y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, le dice, y tú las pondrás en el arca. Entonces, esa es una parte y es una de las generalidades. Las tablas que se guardaron ahí no fueron las primeras, sino las segundas. ¿Ok, iglesia? Dentro de la misma arca, dentro de esa arca también estaba la vara de Aarón. Y yo te voy a pedir que vayas a Números 17:10. Miren lo que dice ahí. Y dice lo siguiente, ya está también aquí en la pantalla. Y Jehová dijo ¿a quién? A Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, se está refiriendo al arca, para que se guarde, ahí está, para que se guarde por señal, escucha, a los hijos rebeldes, para que quede como testimonio, dice, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Mira, no te puedo contar todo lo que pasó, cómo pusieron una vara de cada tribu ahí, de cada líder de la tribu, etcétera. Pero rápidamente te digo lo siguiente: la vara de Aarón es un recordatorio, o era un recordatorio para los hijos, dice aquí la escritura, no la estoy inventando yo, rebeldes, porque estos hijos, pueblo de Israel, estaban murmurando o había murmurado y se había quejado tanto de Moisés como de Aarón. ¿Por qué? Por las circunstancias que estaban viviendo en el desierto. ¿Para qué nos sacaste de aquí si aquí estamos batallando? Rápidamente te estoy haciendo un resumen. Pero esto, lo que sucedió es que Dios les dijo: pongan estas varas y la que florezca, etc. ¿Qué estaba haciendo Dios? En resumidas cuentas, el florecer la vara de Aarón es darle el respaldo a Moisés y a Aarón, precisamente, de que lo que estaban haciendo era por orden de Dios. No era algo que ellos se habían inventado. Entonces, imagínate esta situación. Tú has visto un árbol, cuando tú lo sacas, ¿qué pasa? Se muere, se seca. Un árbol que no está enraizado, ¿cómo toma los nutrientes y el agua? Bueno, aquí todavía más difícil. Era una vara, ni siquiera el árbol en sí donde estaban las raíces. Era una vara que Dios hizo florecer como muestra precisamente del respaldo, para que se diera cuenta el pueblo que lo que ellos estaban haciendo era por voluntad de Dios. Y Jehová hizo que brotara vida en esa vara que estaba completamente seca, exhibiendo precisamente su juicio, exhibiendo su molestia y diciéndole: lo que ellos están haciendo, esa vara que reverdeció, estoy sosteniendo lo que ellos están haciendo porque es voluntad mía. Imagínense eso. Era una muestra también del poder y de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces queremos ver las cosas de Dios de nuestra vista, cuando sabemos que no andamos por vista, sino por fe? Y cuando tú ves lo que sucede, te convences, ¿sí o no? Ah, es que el hermano sanó, sí existe Dios. Ay, es que el hermano no sanó, Dios no existe, y me enojo. ¿Sí te das cuenta? Bueno, cuando ellos ven que esto queda imposible y ven el poder de Dios y la respuesta de Dios, oye, iglesia, no le quedó, mire, gracias a las oraciones de Moisés, es que Jehová no consumió al pueblo de Israel. La misericordia de Dios, porque él se puso a orar. Jehová quería quitar, borrar al pueblo de Israel porque se habían quejado y habían murmurado. Pero Moisés, en su oración, pidiéndole a Dios, y Dios lo respaldó y mandó esta señal que se guardó en el arca del testimonio como muestra testigo precisamente de lo que te acabo de decir. Amén, iglesia. ¿Está entendido? Les recuerdo que estas son las generalidades. Imagínense ustedes si nos metemos a profundidad. En un futuro vamos a estudiar las particularidades, quizás tema por tema. Pero bueno, dentro del cofre o arca del pacto también se encontraba un tercer elemento que a mí me encanta. ¿Cuál era? ¿Cuál falta? El maná. Abra su Biblia en Éxodo 16, 31, 34. El maná. Amén, gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice ahí la palabra, búsquenlo. Éxodo 16, del 31 al 34. Y dice lo siguiente: y la casa de Israel lo llamó como maná. Y fíjate que era esto, dice, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor, imagínense, miren lo que dice, ¿como de qué? De hojuelas con miel. Oiga, allá hay cereales así, de hojuelas con miel. Era como un cereal, dice.
Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. ¿Quién lo mandó? ¿Moisés? No, lo mandó Jehová. Llenar un gomer de él. ¿Qué es un gomer? Un gomer era una medida, ¿sí? Muchos pensamos a veces con la hermana, no es tanto el recipiente, era una medida, pero bueno, era un recipiente, no era el recipiente, era la medida, pero se usaba un recipiente que contenía esa medida, que era aproximadamente de 2 litros, ¿sí? Y servía para medir el maná, con eso lo medían, ¿sí? Era un gomer. Y dice, y guardarlo para vuestros descendientes, dice. Escucha lo que está diciendo, para aquellos que han de venir, a fin de que vean el pan, ¿sí? ¿De que qué? ¿A fin de que qué? De que vean. Esta es la palabra clave en el texto. De que vean, ese es el testimonio, lo que te decía ahorita, queremos ver. Bueno, para que vean, dice aquí, de que vean el pan que yo os di de comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella, fíjate aquí, un gomer de maná, por eso es una medida, un gomer, una cantidad de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón, ¿qué hizo? Lo puso delante del testimonio del arca para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Amén. Esto es lo que decimos muchas veces. Hay un lugar, no me acuerdo si es aquellos que les gusta mucho la información, como a Rocío, ¿verdad? Ver estas cosas. Es en Suiza, donde está la bodega de las semillas del fin del mundo. ¿Sí sabía de esto o no? Bueno, es un lugar que está en un lugar, no sé si en los Alpes suizos o en algo, y es una bóveda que se hizo de concreto y está cubierta de nieve todo. Y se le conoce como el lugar como del fin del mundo, algo así, porque ahí se guardan todas las semillas de todo el mundo en caso de una catástrofe, de un apocalipsis, que yo creo que con un apocalipsis cuando venga el Señor no va a servir de nada la bodega, pero bueno, ahí está guardado para en caso de poder volver a producir. Es muy interesante, si tiene tiempo véalo también. Ahí está guardado. Bueno, imagínense esto, pues así estaba guardado también, son muestras como dicen testigos, así se quedó el maná junto con las otras dos cosas como recordatorio de que Dios había alimentado a su pueblo en el desierto, que no lo había abandonado, que no lo había dejado sin sustento, sin provisión. Amén, gloria a Dios. Entonces estas son las 3 cosas que había dentro del arca del pacto. Esas son las generalidades del arca. Vamos a pasar a la diapositiva 5. Amén. Recuerde que esto más que una predicación es un tiempo de enseñanza, porque el tabernáculo era la imagen. Todos los materiales, todo lo que había ahí tenía un significado, y todo apuntaba a Jesucristo, al que había de venir. Como lo vimos, los colores, los materiales, todos los utensilios que había en el tabernáculo tenían que ver con la venida de Jesucristo. Amén. Diapositiva 5, el atrio. En el atrio tenía una medida. Y por aquí, miren, de este lado a lo largo, medía 46 metros de largo por 23 de ancho. Amén. Y estaba separado, dice aquí, rodeado por 60 columnas. ¿Para qué eran esas 60 columnas? ¿Sí? Esta no está bien hecho, estos puntos no les haga caso, pero bueno, aquí había 20 según la escritura, aquí había 20, aquí 10 y aquí 10, que eran las 60 columnas que sostenían las cortinas de lino torcido, dice la escritura, que era una tela muy resistente y se ponían a manera de valla, ¿verdad? Entonces así estaba, ya lo está viendo ahí, ya tiene las medidas, muy bien. Bueno, la diapositiva 6 vamos a ponerla, vamos a encontrar lo siguiente, que es la entrada, dice aquí, o la puerta al atrio. Y esta entrada solo era una, ¿te acuerdas de esto? Que te decía que no podías entrar a este lugar si no era por esa puerta. Muy bien, solo era una y medía, escúchalo bien, mira aquí la vemos, espero se alcance a ver, era de tela. Recuerden que no había en aquel entonces portones de metal ni nada de eso, se usaban las telas para hacer las puertas, ¿sí? En el templo también había, al entrar al lugar santo había una puerta o una tela y luego estaba el velo también adentro, entonces había esta puerta. Bueno, medía, al igual que medía lo que medía la tela de lino torcido de la valla, que eran 2.5 metros de alto, pero lo sorprendente era que era una entrada de 9 metros, así miren, 9 metros de largo, ¿ok? Eso es lo que medía esta entrada, y algunos estudiosos le nombraron esta entrada, o le nombran esta entrada el camino
o le nombran la verdad. Y sabe algo, tiene mucho sentido. A lo mejor a usted le sorprende por qué le nombraron así. Tiene mucho sentido porque esto habla de Jesús. ¿Sí? Y esto habla así que solo hay un camino y solo hay una verdad, que es el camino de la verdad y de la vida, que es Jesucristo. ¿Para dónde? Para llegar al Padre. Recuerda que el tabernáculo, todo, las telas, los colores, los materiales, tenían que ver con aquel que había de venir. Y esto nos habla de eso, de que iba a venir Jesucristo y Él iba a ser el camino para llegar al Padre Celestial y no iba a haber otro. Por eso solo había una puerta en el tabernáculo y solo había una puerta en el lugar santo y solo estaba el velo para entrar al lugar santísimo. No podías llegar por otro lugar, porque eso representaba el camino de la verdad, el camino hacia la presencia de Dios. Amén. Para llegar a este lugar, al lugar santo, al lugar santísimo, tú tenías que entrar por aquí. Para entrar al atrio, tú tenías que entrar por aquí. No había otra manera. Amén, iglesia. Muy bien, fíjate bien. En la entrada, pues, ¿sí?, tenía esta cortina. Y esta cortina se sostenía por 4 columnas, ¿sí? Aquí no está bien tan bueno el dibujo, no te claves con eso. Hay muchos dibujos en el internet. Yo lo bajé de ahí porque me gustaba por los colores, cómo se veía. Pero bueno, aquí no se ve tan bien. Pero bueno, había 4 columnas, ¿ok? Y esto lo dice la Escritura, no lo estoy inventando yo. Y esas 4 columnas eran las que servían para sostener precisamente la cortina o la entrada o la puerta. Y estas 4 columnas tienen un significado. Y esas 4 columnas tienen el significado que representan los 4 evangelios. Amén. Escucha bien esto. Representan los 4 evangelios. ¿Por qué los evangelios? ¿Por qué los evangelios? ¿De qué hablan los evangelios? De la vida de Jesucristo. ¿Recuerdas? El tabernáculo era sombra, dice la Escritura, de lo que había de venir. Estas 4 columnas representan los 4 evangelios que tenemos hoy en día, porque los 4 evangelios apuntan a una sola dirección y nos hablan de una sola cosa, de Jesucristo. Amén. Entonces, por eso, como te digo, esto representaba los 4 evangelios. La cortina también estaba compuesta por 4 colores. ¿Cuáles eran esos 4 colores? El azul, el púrpura, no se ve bien ahí, el carmesí y el lino torcido, que era de color blanco. Por eso se menciona en varios lugares, o lo menciona así, el blanco también. Y dice la Escritura en Éxodo 27:16, búscalo por favor. Vamos a muy buen tiempo. Éxodo 27:16. Como hay muchos textos, entonces por eso vamos a muy buen tiempo, vamos rápido. Éxodo 27:16 dice lo siguiente: y para la puerta, escucha, del atrio, ¿sí?, ahí está donde te digo que te sostengo lo que te digo, dice, habrá una cortina, y aquí vienen codos, de 20 codos, pero lo importante señalar es lo que viene a continuación, que es lo que te estoy diciendo, dice, de azul, de púrpura, de carmesí, dice, de lino torcido, que es blanco, y luego dice aquí, de obra de recamador. Esto quiere decir de obra artesanal, de obra de artesano. Esta cortina estaba hecha artesanalmente, ¿sí? Y dice aquí, ¿cuántas columnas? Sus columnas 4, con sus 4 basas, ¿ok? Las basas, no vamos a entrar porque son las particularidades de esto. Las bases, pero rápidamente te digo, eran las bases precisamente sobre donde se sentaban las columnas. Ponían unas bases que eran de bronce, porque todo el material hasta el bronce representa algo, y se sentaban las columnas sobre esas bases o bases, ¿sí? O bases, ¿ok? El color azul, no dice esto en la Escritura, pero bueno, los estudiosos y todo lo que hemos visto, representa precisamente, y es el color del cielo, y representa a Cristo, a un Cristo celestial. Recuerde usted que nosotros tenemos una ciudadanía que celestial. Jesucristo, al igual que nosotros, es ciudadano celestial. Amén. El púrpura, que era el color de la majestad y representaba a Cristo como rey. Amén. El carmesí, ¿le suena esto? La sangre de Cristo, el color del sacrificio de la sangre de Cristo, representando a Cristo el humilde, aquel que se sacrificó y sufrió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y por último el blanco, ¿sabe qué es esto? La pureza, la santidad,
Amén, iglesia, la perfección, lo que representa a Cristo como un hombre, escúchenlo bien, perfecto, sin mancha, que no cometió pecado. Bueno, déjame decirte algo, los evangelios, y en los evangelios, todo esto que te dije, tú lo puedes ver. Tú puedes ver en el Evangelio de Juan, te lo voy a decir rápidamente, 3:13, la celestialidad de Dios. Tú puedes ver en Mateo 2:2 algo acerca de la majestad, que es el color púrpura. Y así cada evangelio, el blanco en el Evangelio de Lucas 3:22, tú puedes ver la pureza y puedes hablar de la santidad de Dios. Entonces imagínate esto. Todo esto representaba perfectamente a Jesucristo, el que había de venir. Diapositiva 7. En el atrio existían dos cosas, estoy adelantando, dos elementos. Estaba el altar de bronce y estaba también la fuente de bronce. Eran los dos elementos, son las generalidades, recuerda. Bueno, al cruzar la puerta, ahí está, muy bien. Aquí al cruzar la puerta, entrabas aquí. Lo primero que te encontrabas era con este armatroste, ¿sí?, que era el altar de bronce. Era la pieza más grande que existía dentro del tabernáculo, en este caso en los atrios. Y era donde, ¿sabe qué se hacía ahí? ¿Qué? ¿Carne asada, hermano? ¿O qué? No, sí. No, sí, hermana. ¿Qué era? ¿Carne asada? Si ahí se hacían las carnes asadas en el santuario, fíjense qué padre. Desde ahí entonces empezamos a agarrar. No había guacamole ni nada de eso, pero ya se hacía ahí. No, hermano, era el lugar donde se hacían los sacrificios, donde los sacerdotes hacían los sacrificios. Éxodo 46. Ya tengo hambre, ¿verdad? Ya tengo hambre. ¿Ya tiene hambre? Ya no vamos. ¿Cómo le caería así invitarme a su casa una carnita asada? No, se cae. Muy bien, Éxodo 46. Amén, no se ríe, hermano. Usted ya le está planeando, ¿verdad? Allá la hermana. Mire. No, es que fíjese cómo está la mente ya, cómo trabaja con las horas. Cuando uno está sometido a la voluntad de Dios, hermano, no ha acabado, ya uno ya actúa por reflejo, es el Señor, hermano. Muy bien, vamos a ver hoy sí voy a comer, así que gloria a Dios por eso. Fíjese bien, Éxodo 46 dice: después pondrás el altar del holocausto, vamos a ponerlo ahorita que acabemos de leer esto, delante de la entrada del tabernáculo, como lo vimos. Si entrabas tú por la puerta, esa que medía 9 metros de tela de colores, y entrabas y lo primero que te tocaba hacer ahí, aquí dice la indicación, lo vas a poner ahí enfrente, dice, delante de la entrada del tabernáculo. Brincando eso estaba la entrada del tabernáculo, donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo. Dice, del tabernáculo, ¿de qué dice ahí? De reunión. Por eso, hermanos, se le llama también así. Aquí está el texto que nos lo dice, el tabernáculo de reunión, porque era donde se reunía el pueblo de Israel, sí, tanto adentro como afuera, para adorar a Dios, amén, para recibir la guianza de parte de nuestro Señor. Bueno, representa, porque todo tiene un significado, representa a Cristo, hermanos. ¿En dónde? En el momento de la crucifixión, en el momento del sacrificio, donde fue a juicio por ti y por mí. Él fue enjuiciado, Jesucristo fue llevado a juicio por nuestros pecados y derramó su sangre, ¿para qué? Para perdón de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que fuéramos perdonados. ¿El altar de qué estaba hecho, dice la Escritura? De bronce. En el Antiguo Testamento el bronce simboliza algo, simboliza el juicio. Es el lugar del juicio. La fuente de bronce, ¿sí?, aunque la vemos así como una fuente, también de cierta manera era un juicio personal. Ahorita lo vamos a ver. Y esto nos enseña, hermanos, que ¿para qué? Para podernos relacionar con Dios, me refiero al altar de bronce, debemos arrepentirnos de nuestros pecados, ¿sí?, y debemos ponernos a cuenta con Dios. Los sacerdotes en este lugar, ¿sí?, llamado también altar del holocausto, tenían por costumbre o acostumbraban ofrecer un animal que ocupaba el lugar del sacrificio. En lugar de mandar a una persona o al pueblo de Israel por sus pecados, ponían un animal con la finalidad de hacer expiación. A ver, ¿dónde están? No están ahí en su salón, porque Rocío otra vez les enseñaste lo que eran los niños, lo que era la expiación, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué era la expiación? A ver, nada más el hermano vino. Amén. Expiación es cubrir el pecado, amén, es proporcionar el perdón, y se hacía a través de sacrificar animales. Bueno, déjame decirte algo, y esto
debe de recordarnos y debe de darnos el sentido por el cual estamos aprendiendo esto. Esto era sombra de lo que había de venir. ¿Y sabes qué sombra? Que Jesucristo ocupó nuestro lugar precisamente en el altar del holocausto, por decirlo así, en el sacrificio. Y por eso le conocemos a Jesús también como el Cordero Santo, ¿verdad? Que fue tal cual animal, iglesia, a ser sacrificado por algo que Él no había cometido. Él pagó el precio de nuestros pecados y se sacrificó para perdón de nuestros pecados una sola vez, dice la Escritura, y para siempre. Amén. Mira, el altar de bronce en sus orillas tenía unos como cuernos, y esos se utilizaban para atar a los animales ahí. Y cuando se sacrificaba y llegaba el sacerdote y sacrificaba, hacía este sacrificio para perdón de los pecados del pueblo de Israel, amarraban al animal en ese lugar y lo sacrificaban, ¿sí? Lo mataban en ese lugar y la sangre se derramaba alrededor del altar. Y esto representa precisamente la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario para remisión y perdón de nuestros pecados. Amén. Dice Efesios 1, ¿sí? No lo busques. Dice Efesios 1:7, te lo voy a decir. En quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre. Amén. Dice el perdón de pecados por su sangre, iglesia. ¿Recuerdas al inicio que te decía? Conocer y entender la semana pasada el significado del tabernáculo nos debe de llevar a recordar y valorar el sacrificio de Jesús, el que Él hizo por nosotros, de nuestros pecados, para perdón de nuestros pecados, y la libertad y el privilegio que ahora tenemos nosotros de poder entrar delante de la presencia de Dios sin necesidad de un intermediario, sin necesidad de ser consumados. Hoy tú y yo podemos llegar delante de nuestro Dios gracias a todo esto, gracias al sacrificio de Jesús. Abre tu Biblia, Hebreos 10, del 10 al 14. Sí, dice: en esa voluntad somos santificados por medio de la ofrenda, dice, del cuerpo, ¿de quién? De Jesucristo. Y luego dice, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente, dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Siguen matando animales que nunca pueden quitar los pecados. ¿Qué está diciendo? Jesucristo se sacrificó, y eso que se hacía antes, que era el sacrificio de animales, no tiene ninguna validez, no nos va a acabar de limpiar. Dice el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, dice, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, eso se refiere a Jesucristo, al cuerpo de Cristo, hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Tú y yo fuimos perdonados gracias al sacrificio de Jesucristo. Amén. Tú y yo fuimos limpiados y lavados gracias a la sangre del Cordero. Amén, hermano. Y ahora, ¿cómo le hacemos? Si ya fuimos así, luego seguimos cometiendo pecado. Bueno, hermano, hoy ya no hay necesidad de sacrificar animales, número uno. Eso espero que lo tengamos claro, ¿verdad? ¿Para qué? Para perdón de los pecados ya no tienes que hacer eso, porque la sangre de Cristo nos redimió de todos ellos. Pero mira, ahorita vamos a ver más adelante el sentido y cómo vamos a hacer esto. Diapositiva 8. Vamos a pasar a la fuente de bronce y al final vamos a juntar esto, ¿sí? Que también se le llamaba lavatorio, y estaba aquí, la diapositiva 8. Bueno, no, más adelante, esa mera, muy bien. Dice, los altos, aquí había que estaba la fuente de bronce, conocida también como lavatorio. Amén, aquí lo vemos bien. Muy bien, bueno, este era el único de los utensilios que había en el tabernáculo en general, contando los atrios, del cual no se especifican las medidas en la escritura, pero sí sabemos que estaba hecho de bronce, porque sí lo dice, y estaba hecho de los espejos donados por las mujeres israelitas. Antes de ver esto, vamos a ver qué dice Éxodo 30:18. Véanlo por favor. Quiero que todo le quede sustentado con la Biblia. Éxodo 30:18 dice, vamos a ver qué dice ahí. Dice, harás también, es la orden de lo que iban a hacer, una fuente ¿de qué? De bronce, con sus bases de bronce, para lavar, dice, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y le pondrás agua. Por eso estaba entre el altar,
¿sí?, del sacrificio, y estaba entre la entrada al tabernáculo. Ahí se ponía la fuente. Ahora ve lo que dice Éxodo 38:8. Ahí mismo, no dejes Éxodo, síguelo teniendo ahí. Nada más velo ahí, 38:8. Dice: también hizo la fuente de bronce y su base de bronce. Pero fíjate lo que dice ahí: de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Esta fuente estaba hecha de los espejos de las mujeres que estaban ahí sirviendo. Al estar hecha de bronce, la fuente, me refiero, de bronce pulido, producía que la fuente un reflejo como el de un espejo. ¿Ok? Estos espejos no son como los que ahora conocemos, porque a veces ahí podemos confundirlos. No era un cristal donde se veía, no. Los espejos de las mujeres en ese entonces eran de bronce pulido. Y ellas se veían en el bronce que estaba tan pulido que se podían reflejar. Esto fue de lo que se hizo la fuente de bronce. Entonces, lo que en su momento, iglesia, serviría para autoglorificación, por decirlo así. Como es un espejo, ¿no? ¿Qué ves ahí? Te ves en el espejo. ¿Qué le decía a la bruja Blancanieves al espejo? Espejito, espejito. ¿Quién es la más bonita? Pues le decía que Blancanieves a la pobre, también el espejo. Pues no era mentiroso, ¿verdad? No, le decía aquella, ¿verdad? Yo creo que le tenía miedo, pero bueno, de eso servía, de algo que servía para la autoglorificación, o para decirlo así, para la satisfacción de la vanidad de la mujer, se hizo la fuente de bronce. Se convirtió en una fuente que simbolizaba la condición, escúchalo bien, la condición del sacerdote con respecto a Dios. ¿Cómo se encontraba el sacerdote? Porque la fuente, iglesia, no era para el pueblo de Israel. La fuente era para los sacerdotes exclusivamente. Ellos, imagínense usted, iban a entrar al servicio a Dios, al lugar del tabernáculo, al lugar santo, a ofrecer el incienso, a colocar los panes en la mesa, y venían de ofrecer el holocausto. Y ahí no había mármol, iglesia, ahí no había vitropiso. Iban entrando ellos caminando del altar de los atrios, y que era tierra. Imagínate tú, llevaban los pies sucios y las manos de haber sacrificado al animal sucias, y usaban esta fuente para lavarse tanto los pies como las manos. Amén, iglesia. En ellas se lavaban las partes, digamos así, del cuerpo, pero lo hacían ellos, los que iban a entrar al servicio a Dios para nosotros. Y aquí es donde juntamos el altar y donde juntamos la fuente de bronce. Para nosotros esto simboliza la palabra de Dios, iglesia, en la cual que podemos ver que reflejada nuestra condición delante de Dios, y esa necesidad que tenemos de estar santificándonos, de estar limpiándonos, lavándonos continuamente, porque seguimos pecando. Tenemos que ser santificados y lavados continuamente. Todos los días cometemos pecado, uno que otro, lo que sea, pequeño, grande o chico, es pecado, y tenemos que santificarnos. Y ya no está el Señor, y aquí no hay una fuente para lavarnos, ¿sí? No, pero está la palabra de Dios, que es la que nos purifica, iglesia. Efesios 5, no lo busques, 25 al 26. De esto hablamos hace también el día del Padre, creo. Maridos, dice, amar a vuestras mujeres, ¿sí? Pero eso lo vamos a quitar. Lo que sigue es lo importante. Bueno, sí es importante eso, pero vamos a ver para esta enseñanza. Dice, así como Cristo, ¿qué? Amó a la iglesia y se entregó. ¿Por quién? Por ella. Cristo se entregó por nosotros, somos la iglesia. ¿Para qué se entregó? Dice esta en Efesios 5, 25, 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento, dice, de las aguas por la palabra. Amén. Para los sacerdotes era indispensable llegar a ese lugar y antes de entrar a servir a Dios, limpiarse. Y ellos se veían el reflejo, de cierta manera simbolizaba esto, de que tenían que entrar de una manera limpia, sin pecado, purificados, tanto de manos como de pies, para servir a Dios. Necesitaban ser lavados. Y por eso llegaban, y por eso estaba esa fuente ahí. Dice Juan 15:3 para nosotros: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Tú el día de hoy te estás purificando. Tú el día de hoy te estás santificando, te estás lavando. ¿Por qué? Porque el hermano es bien limpio y nos dio jabón a todos para lavarnos. Antes de llegar aquí les dimos gel y se lavaron las manos. No, te estás purificando porque estás escuchando la palabra de Dios. Por eso es importante que cuando como pastores estamos aquí, dejemos de predicar pláticas motivacionales, porque lo que nos limpia, lo que nos santifica y purifica es
la palabra de Dios. Por eso te digo, mucho texto bíblico. Amén. Entonces, iglesia, está clara la escritura. Ya sé que muchas veces no vas a salir de aquí, ay, sí, Señor, voy. No, pero vas a salir con la verdad. Y eso es lo que verdaderamente te acerca a la salvación de Dios. Y esto no es la excepción. Amén, iglesia. La fuente era pues ese reflejo. La palabra de Dios es ese reflejo para nuestras vidas. Yo te pregunto hoy, ya para casi terminar, 5 minutos, ¿cómo está tu vida delante de Dios? Hermano, ¿cómo sé cómo está mi vida delante de Dios? Mírate a través de los ojos de la palabra. Lee la palabra. Hermano, ¿por qué crees que te insisto? Número 1, en que lleguemos temprano al culto. Número 2, en que participemos de los ministerios. ¿Sabes qué hacemos en los ministerios? Sí, hermano, fiestas. No. Compartimos la palabra de Dios. ¿Sabes qué hacemos en la oración? Participamos de este medio de gracia que Dios nos dio, que es la oración. ¿Y sabes qué hace todo eso? Esto nos purifica, nos santifica, nos lava. No nada más aquí, el tiempo que tú tomas en tu casa, si lo tomas para orar, para leer la palabra, lo que tú estás haciendo, en pocas palabras, es santificando tu vida, es limpiando, es quitando las manchas que hay en ti. Por eso es importante, iglesia. No es que el pastor quiera tener llena la iglesia. Es más, si por mí fuera no vengan, no, para llego aquí, oro, me voy tempranito. No, iglesia, es porque eso nos purifica y nos santifica. Así es. ¿Sí? No por algo es importante congregarnos. Esos que dicen que no, pues ahí en el YouTube y yo me la paso ahí. No, no, está bien, es una herramienta. Tú tienes que venir a congregarte porque así lo estableció Dios. ¿Y por qué lo estableció Dios así? ¿Por capricho? ¿Porque Él quería tener llenas las iglesias? No, lo hizo así porque este es el medio a través del cual escuchamos la palabra, y a veces es el único. A veces es la única vez que nos acercamos a Dios los domingos para escuchar la palabra de Dios, que es la que nos purifica y santifica. Amén. Vamos a terminar con lo siguiente. Diapositiva nueva. Hoy traigo las palabras cambiadas. Mira, no quería irme sin mencionarte esto. Son 2 textos que vamos a ver para terminar. Literalmente texto, esto nada más es una mención, porque no quería irme sin decirte esto que te dije al principio. ¿Te acuerdas que hice una pregunta? ¿Quiénes eran los diseñadores? ¿Quiénes era el artesano y todo esto y lo otro? Bueno, diapositiva nueva. Vamos a ir por favor a Éxodo, capítulo 38. 2 textos más y terminamos. Éxodo, capítulo 38, del 21 al 22. Vamos primero a eso. Ahí tiene un título tu Biblia. El que lo tenga, si me lo puede decir. Dirección de la obra. Dirección de la obra. Hermano, ¿para qué haya dirección de la obra? ¿Qué se requiere? Pues un director, ¿no? De entrada, ¿no? Porque pues si no hay quien dirija, pues para dirigir la alabanza, ¿qué se requiere? Pues un director, ¿no? Pues si no, pues ¿cómo le hacemos? Si no tenemos al hermano René, pues ahí ¿cómo le hacemos para empezar, ¿no? Entonces dice así: estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, dice, por obra de los levitas, bajo, dice, la dirección ¿de quién? Itamar. De Itamar. ¿Y quién era Itamar? Hijo del sacerdote Aarón. Otras 20 predicaciones de aquí podemos sacar, pero bueno, esto es nada más para mencionar. Entonces, había un director de obra. Te decía, hay cosas que podemos contestar, pero hay cosas que no. Bueno, ya sabes tú que había un director, y en este caso era hijo de Aarón y era Itamar. Amén. Ahora vamos a este último versículo, 31, Éxodo 31, del 1 al 7. Mira lo que dice ahí. Con esto terminamos. Ahora sí, hermano, ahora sí se lo prometo. Nomás quería mencionárselos para que viera que no era una charla que yo me había sacado por ahí. No, miren. Y dice ahí Éxodo 31 del 1 al 7. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado, discúlpeme los nombres, están medio complicados, por nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Se lo he llamado, dice. Y fíjate qué hermoso es esto, dice, y lo he llenado ¿de qué? Del Espíritu de Dios. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu de Dios, amén, solamente puede ser por relacionarnos con Él. Tú no puedes recibir la llenura de Dios si no te relacionas con Él. Recuerda, al Espíritu de la promesa, cuando tú recibes a Cristo, eres sellado. Pero ese Espíritu también se contrista, pero también puede entristecerse. Entonces necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Bueno, aquí dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Fíjate que dice, en sabiduría,
y en inteligencia, dice, en ciencia y en toda arte, dice. ¿Para qué? Para inventar diseños. Había un diseñador, iglesia, ahí en la construcción del tabernáculo, y era Betzalel, hijo, dice aquí, de Uri. Ok, entonces imagínate, son datos que a veces no conocemos, pero ya los conoces tú. Y luego dice, para trabajar en oro, en plata, en bronce, y en artificio de piedra para engarzarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él, este era un artesano, ¿a quién? A Oliab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. He puesto sabiduría, dice, para terminar, en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Y dice al final, el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio, porque era lo más importante y lo señala por aparte, que está sobre ella, dice, y todos los utensilios del tabernáculo. Amén, iglesia. Con esto terminamos, hermanos, la enseñanza práctica de 2 domingos acerca del tabernáculo. Yo quiero redondear esto para finalizar diciéndote lo siguiente. Esta enseñanza nos deja lo que te decía al principio, era la invitación, un recordatorio, ¿sí?, de que ahora tú y yo somos precisamente de entrada, que ya no tenemos un tabernáculo, que ya no hay una restricción para acercarnos a nuestro Dios, y esto debe de ser una bendición para nosotros. Amén. Debe de ser una verdadera bendición para nosotros, que ahora podemos acercarnos delante de Dios confiadamente. Amén. Recordar que por su sangre es que fuimos lavados y limpiados, y que este sacrificio es suficiente y vasto para cada uno de aquellos que hemos creído. Amén, iglesia. Valorar el sacrificio de nuestro Señor y entender cómo es que se enlaza el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Amén, porque dice la Escritura que era sombra de lo que iba a suceder, y así es. Entre más estudias el Antiguo y el Nuevo Testamento, te encuentras y te vas encontrando con cosas que los unen, ¿sí? Entonces, yo espero que esta sea una enseñanza, como les digo, general, que nos haya dejado algo bueno en los corazones. Amén. Yo te invito, por favor, a que inclines tu rostro ahí. Voy a orar y luego voy a dar paso a la persona que va a orar por las ofrendas. Padre, yo te doy gracias, Señor, una vez más, Señor, porque tu palabra, Dios, es bendición, Señor. Porque tu palabra, Dios, es la que añade sabiduría, añade bendición y no tristeza a nosotros, Dios. Es la que nos guía y la que nos dirige, y es la que nos hace saber la realidad, Señor, sobre la cual estamos caminando como hijos tuyos. Hoy yo te pido que nos fortalezcas, Señor, que te pido que nos llenes de ti y de tu espíritu, para que podamos, Señor, seguir caminando y corriendo esta carrera de la verdad y de la vida que nos lleva hacia la salvación, hacia ese regalo inmerecido que tú has dado a todos aquellos que genuinamente hemos creído. Ayúdanos a ser hacedores, Señor, como lo dice Santiago de tu palabra en el capítulo 1, a ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores, Padre Celestial, y ayúdanos a seguir caminando por fe. Amén y amén.